En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos del 12 al 19. Jesús dijo a sus discípulos: los perseguirán y los apresarán, los llevarán a los tribunales y a la cárcel y los harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa mía. Con esto ustedes darán testimonio de mí. Grábense bien que no tienen que preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras sabias a las que no podrán resistir ni contradecir ningún adversario de ustedes. Los traicionarán, hasta sus propios padres, hermanos, parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. Si se mantienen firmes, conseguirán la vida. Palabra del Señor. Pues numerosa es la cantidad de discípulos del Señor Jesús que a lo largo de la historia y en todo el mundo han sido llevados a los tribunales, enjuiciados y condenados, torturados y ejecutados. Ellos son los testigos de nuestra fe y de nuestra iglesia. Cuando las dudas de fe nos quieren abatir, acudamos a su intercesión. Santos mártires de Jesucristo, rueguen por mi perseverancia para poder mantenerme fiel a Dios y a su divino Hijo. Pues este evangelio, como les sigo continuando hablando de esta final del tiempo litúrgico, en este tiempo que llamamos en la iglesia escatológico, que es vemos a Cristo a través de la historia y cómo Cristo es presente y es futuro, es todo, es el alfa y el omega. Y Jesús les dice a sus discípulos que es importante que ellos sepan lo que les va a pasar. Jesús nunca engañó. Una de las características del cristianismo es la verdad. Dice Jesús que la verdad nos hace libres. Entonces, en estos tiempos que nos ha tocado vivir a nosotros, tenemos que honrar a Jesucristo en vivir en la verdad, ¿verdad? Y no nada más pues vivir en la verdad, sino aceptar las consecuencias de la verdad. Porque el aceptar las consecuencias de la verdad es lo que le pasó a Jesucristo y lo que les pasó a sus discípulos, donde les dice que esto va a suceder y que no se tienen que preocupar, que Él va a darles palabras sabias. ¿Quién va a ser? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Consolador, el Paráclito, el nuevo abogado, dice Jesucristo, que les mandará. O sea, la iglesia la gobierna el Espíritu Santo. La iglesia es una institución con personas, seres humanos, católicos, apostólicos y romanos, gobernados por una autoridad humana que es el Papa, pero el Papa está gobernado por el poder del Espíritu Santo. Él se tiene que dejar, él tiene que ser dócil a la voluntad del Espíritu Santo. Es cosas que a veces nosotros no comprendemos y queremos una acción humana cuando el Espíritu Santo pide y reclama prudencia, obediencia, humildad, sometimiento. Y son de las cosas que chocan con nosotros cuando vemos a una iglesia que no reacciona, ¿verdad? Pero siempre los obispos, el Papa, tienen que estar unidos a esa fuente, ¿verdad? A la fuente, ¿verdad? Y dice en el libro Evangelio de San Juan, capítulo 15, dice, ustedes, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Entonces, nosotros estamos unidos al árbol, al cuerpo, y la fuente de la vida es Jesucristo. Y nosotros recibiremos los nutrientes y recibiremos todos los beneficios de estar unidos a ese cuerpo místico, a esa iglesia. Si nosotros nos separamos de ese cuerpo místico, entonces empezamos a sufrir. ¿Cuál es el sufrimiento? La no presencia de Dios en tu vida. Y empiezas a caminar según tu voluntad. Entonces, Jesús les pide que todos nosotros demos testimonio de Él cuando nos persigan por causa del reino de Dios, por causa de la justicia, de la humildad, por defender al vulnerable, por defender los derechos de la dignidad de las personas, ¿eh?
Y habla de extremos. Jesús habla de situaciones apocalípticas verdaderamente difíciles que mucha gente vive y que vamos a vivir y que estamos viviendo, ¿no? Los traicionarán su propia familia, dice. Su propia familia, habrá divisiones terriblemente. Ahorita como vemos, vean ustedes la división que hay tan grande, ¿verdad? Las traiciones son por todos lados. Los engaños son por todos lados. Todo tipo de personas engañan con tal de lograr sus propios intereses, de satisfacer su narcisismo, su egolatrismo, su soberbia, sus deseos de poder, de dinero, de opresión, sus enfermedades. Mienten y mienten y mienten para mantenerse en el lugar que ellos piensan que es el que merecen. Pues Jesús dice que así es y que algunos de ellos los matarán. La historia de la Iglesia Católica, a partir de la muerte de Jesucristo, viene una serie de violencia en la Iglesia Católica, donde por el hecho de ser cristianos se les mata a las personas. Primer mártir San Esteban, ¿verdad? Protomártir de la Iglesia Católica. Y así vemos en Santiago y todos los discípulos del Señor, los primeros apóstoles, los 12, mueren a espada, excepto Juan, ¿verdad? Pero todos los demás, San Pablo, que es el apóstol de los gentiles, nuestro patrono, muere a espada. Y cientos y cientos de mártires hay en la Iglesia Católica. En tu país, ¿verdad? En años recientes, como por ejemplo en El Salvador, el obispo Oscar Romero es asesinado brutalmente en los años 70. En nuestro país de México, en 1920, en la Revolución Cristera, asesinan a muchas personas, ¿verdad? ¿Por qué? Por la fe, por la fe. Entonces nosotros como latinos tenemos la experiencia de que hay veces tenemos que dar testimonio de Cristo. Cuando llegan aquí muchos hermanos, hay una bola de rapaces para quitarle la fe a las personas, con el respeto que me merecen. Muchos de los grupos cristianos son unos devoradores. Parece que somos, para ellos los católicos somos los más pecadores del mundo. Y hay veces yo no estoy seguro si sea por eso o sea porque quieren el dinero. Porque ustedes saben que en Estados Unidos tener una secta, cualquier persona hace un grupito y se reúnen para hablar de la palabra de Dios y el pastor empieza a seducir, manipular y al ratito es cosa de ingresos económicos y una división horrorosa. La doctrina, ¿qué importa la doctrina? Que serle fiel a Cristo, ¿qué importa serle fiel a Cristo? Esto es lo que dice la palabra de Dios, ellos la manipulan y como dicen por ahí un dicho muy feo, pero muy verdadero. La Biblia está hecha al pastor, como los tacos al pastor, ¿verdad? Todos los taqueros tienen un diferente sabor. Asimismo, todo el mundo interpreta la palabra de Dios a su manera. De tal manera que se ha vuelto un gran negocio en este país. Es mi experiencia. Entonces tenemos que seguir siendo fieles a la Iglesia Católica, sí, porque Jesús dice que va a haber persecuciones. Y si no te diría, pues ahí te cambias. Dice, pero tú vas a dar testimonio de mí por estas circunstancias de persecución. Entonces, va a haber traiciones, sí. Va a haber engaños, sí. ¿Y qué dice? Pues si te engañan, vete con él y ya está bien. No, si te traicionan, ya acábalo y otra familia, ¿no? Tenemos que mantenernos fieles como católicos. Dice, sin embargo, dice al final, si se mantienen firmes, conseguirán la vida. ¿Cuál vida? La eterna. La paz en el interior. Nosotros queremos la vida eterna. Tenemos que mantenernos firmes. Entonces los invito. Todos nosotros venimos de una iglesia católica apostólica romana que ha habido mucha sangre, que se ha derramado mucha sangre. La primera es la de nuestro Rey, Cristo Rey. Y de ahí es un caminar. Y venimos de familias donde se ha derramado la sangre, como en muchos países de Latinoamérica se ha derramado la sangre por mantener la fe católica. Y no nada más es el hecho de la fe católica. ¿Qué representa la fe católica? Representa a Dios en la tierra, sí, sí lo representa. Representa
a Cristo sí representa a Cristo en la tierra, porque la iglesia no actúa por ella misma, la iglesia actúa según la voluntad del Espíritu. Pues luchemos en estos días, en esta semana de acción de gracias y pongamos en nuestro corazón todas esas bondades que el Señor nos ha dado, principalmente el regalo de la fe católica. ¿Cómo? ¿Con qué te voy a pagar, Señor, este regalo tan grande de haberme dado la dicha de nacer en una familia católica, apostólica y romana? La iglesia que tú fundaste, yo soy miembro de ella. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.